Sumate a Psicoanálisis en el Aire. Los martes, 19 horas, conversamos de modo simple y claro con los psicoanalistas sobre los síntomas, angustias, inhibiciones y fanatismos que marcan la subjetividad de nuestra época. Conduce Ariel Hernández por AM 1390. Radio Universidad. Hola, bienvenidos, bienvenidas, Psicoanálisis en el Aire. Mi nombre es Ariel Hernández. Tenemos el cuerpo como un tema. Ya veníamos en el primer encuentro hablando con Cecilia. Ahora vamos entonces a presentar a nuestro segundo invitado. Emilio Baschetto, psicoanalista en Buenos Aires, miembro de la Escuela de la Orientación Lacaniana, EOL, y la Asociación Mundial de Psicoanálisis, AMP. Autor de distintos libros, entre ellos, Formas en las que un cuerpo cae. Emilio, entonces, nos decía recién Alfredo que tenemos un libro con un título fantástico, Formas en las que un cuerpo cae. Lo que te quiero preguntar en esta línea, en primer lugar, es si nos podés decir un poquito más acerca de estas caídas, de estas distintas maneras de que un cuerpo cae. Sí, hay tantas caídas, pues hay distintos universos posibles, digamos así, ¿no? Pero ¿a qué se refiere con esto de la caída? Seguramente vos y tus oyentes conocen algo, por lo menos, de lo que es el cuerpo en la enseñanza de Jacques Lacan, ¿no es cierto? El cuerpo, el famoso cuerpo imaginario, el estadio del espejo, ese cuerpo que muestra cierta prestancia, ¿no? Y que tanto nos convoca en las redes sociales, en nuestras selfies, en nuestros teléfonos, o bien el cuerpo en su discordancia simbólica. Bueno, ese cuerpo imaginario y simbólico hoy se sostiene poco. Lacan tiene una frase en francés que fue traducida algo así como el cuerpo levanta campamento, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que ese cuerpo que nosotros creemos ser a veces nos puede abandonar. Y en la clínica, supongo que han hablado en algún momento en tu programa lo que significa, por ejemplo, un ataque de pánico o las distintas formas de vértigo o formas mucho más graves, ¿no? Como el autismo o formas de la psicosis, donde clínicamente se ve que el cuerpo nos abandona, ¿no? O abandona a aquel que sufre algún tipo de estas circunstancias. Es decir, el cuerpo queda reducido a un desecho, ¿no? A un puro objeto. Y ese es el aspecto que me parece interesante abordar desde el punto de vista de la caída. Cuando uno dice que un cuerpo cae, es que un cuerpo cae como objeto. Es decir, ya no es el cuerpo imaginario, no es el cuerpo simbólico, sino que es un aspecto real del cuerpo. Y ese aspecto está muy de relieve en esta época, ¿sí? Podemos ver en el cine, ¿no? Recién escuchaba que Cecilia hablaba de cuestiones en su libro de películas. Bueno, tenemos The Substance, ¿no? Esa película magníficamente protagonizada por Demi Moore, ¿no? La deben haber visto seguramente. Cómo aparece una dimensión del cuerpo que ya no es solamente esa imagen de la vedette o de la bailarina o de esa actriz o lo que sea, bellísima, sino es un cuerpo que se abre y muestra algo muy real, ¿no? Bueno, un poco el hilo que recorre el libro está basado en una frase que rescata Jacques Lacan, que figura en las memorias del presidente Schreber, que es el famoso, en alemán, liegen lassen, ¿no? El dejar caer, ¿no? El dejar caer el cuerpo, o el dejarse caer, o el dejar tirado. También es otro término que aparece en las memorias, ¿no? Supongo que muchos saben que
Son las memorias escritas por Daniel Paul Schreber, ¿no? El famoso loco con el cual Freud articula toda su teoría de la psicosis, ¿no? Bueno, ese dejar caer el cuerpo, uno lo podría extender a muchas situaciones de este tiempo, no solo clínicas, pues mencioné algunas cuestiones clínicas, sino también un poco más allá, ¿no? Por ejemplo, el libro habla de gente en situación de calle, ¿no? Vemos personas, sobre todo en la ciudad de Buenos Aires, con mi mujer hemos contado prácticamente una persona por cuadra yendo de mi consultorio, que queda a 15 cuadras de mi casa, hasta mi casa. Y algunos de esos cuerpos están ahí tirados, y lo que se ha visto en personas que asisten a gente en situación de calle es que incluso algunos encuentran miembros necrosados, ¿no? Dedos de los pies, algún pie también, ¿no? Es decir, que hay un aspecto muy real del cuerpo que ha quedado totalmente despojado, ¿no? Bueno, me parece que tiene un poco que ver con este hilo que recorre el libro, como decía. Bueno, no quiero extenderme demasiado, vos me dirás No. la interlocución, pero Sí. me parece interesante arriesgar también el psicoanálisis algunas lecturas que van algunas lecturas yo diría postclínicas, ¿no? Uh-huh. En un universo variopinto. Decir también que, para no ser tan dramático, todo el libro está surcado por imágenes por parte de un artista que ilustró el libro, que es Alfonso Barbieri, ¿sí? Que es un músico y artista plástico magnífico, con quien trabajé el libro. Es decir, yo lo fui escribiendo, se lo fui contando y él fue dibujando sobre eso, como de alguna manera para armar algún relieve a esas imágenes que yo digo que encubren una cierta topología, ¿no? Del cuerpo, para ver de qué manera uno puede ir moderando, si se quiere, cuando uno va leyendo los distintos capítulos, a través de las imágenes, todo ese punto más bien indecible, a veces imposible de decir, que es lo real del cuerpo. Este cuerpo en relación a la imagen, ¿no? El esquema corporal, la imagen que por ahí uno cree tener esa imagen que se arma, ese cuerpo también organizado por ciertas zonas erógenas, un cuerpo que es tocado por las palabras, eso se desarma y lo que aparece es esa dimensión más real vinculado con lo del desecho. Vos también en el libro mencionás acerca de los caídos de Malvinas, ¿no? Que también es otra modalidad de la caída. Está esto que traes de la gente en situación de calle, con esos cuerpos ahí en una versión extremadamente real de un no registro, digamos, ¿no? Sí, hay distintas situaciones en donde la realidad psíquica, nosotros lo llamamos fantasma, ¿no es cierto? Es decir, la pantalla, la fórmula, si se quiere, de alguna manera, con la que vivimos y nos representamos el mundo, comienza a desdibujarse, ¿sí? Y hay sujetos que se aproximan peligrosamente a los objetos sin ninguna mediación, ¿no? Y eso los convierte en desechos, ¿no? Esa es la caída, ¿no? Hay una primera parte del libro que juega un poco con la física. Hago un arco muy rápido, ¿no es cierto?, de la física con la caída de los cuerpos, pero para, de alguna manera, no lo digo ahí, pero cuento ahora el chiste, la gravedad del cuerpo es el objeto A, ¿no es cierto? Es lo más real que tenemos en nuestro cuerpo, ¿sí? Bueno, cuando los sujetos nos aproximamos, puedo hablar también en primera persona, hacia esa dimensión del objeto, aparecen los fenómenos de melancolización,
las formas tóxicas, ¿sí? Destructivas, ¿no? Los amores mortíferos también, que son ejemplos que uno tiene muy a mano, ¿no? Hay amores que son muy mortíferos, en el sentido donde hay cuerpos que se aproximan a cuerpos de una manera terrible, ¿no? Y devastadora. Entonces, todo eso está explorado de alguna manera, de una manera fenomenológica, si se quiere, pero conceptualizado a través de las claves psicoanalíticas y articulado teóricamente, ¿no? No tiene mucha sofisticación. Quizás ahora estoy siendo un poco más oscuro de lo que lo he escrito, ¿no? Es un libro escrito de una manera bastante clara, digamos, para lo que se puede esperar hoy en día del psicoanálisis de la orientación lacaniana, que a veces reproduce cierto manierismo de Lacan, ¿no? Pero bueno, son como desviaciones de nuestra lengua, ¿no? Bueno, pero ya estos dos, muy interesante esta cuestión del artista y esa conversación que ibas teniendo, esta dimensión acerca de la referencia a esta gente en situación de calle, los caídos de Malvinas, es como que también le da algo de una clínica del presente, y también esto que vos decís, algo de lo que se puede decir no solo en la clínica, sino también leer algo de lo que pasa en los lazos o en las rupturas de los lazos, ¿no? Me parece interesante en ese punto, y en relación a esto lo que te quería preguntar es, en función de tu práctica, esta dimensión de las invenciones, ¿no? Porque no tenemos un cuerpo, habitamos un cuerpo, cada uno tiene que construir su modo de habitar ese cuerpo, y te quería preguntar un poco acerca de tu clínica, qué invenciones para habitar los cuerpos hoy, en este presente. En el psicoanálisis de la orientación lacaniana, en esta era post-pandemia, podríamos decirlo, el psicoanálisis se ha tornado muy receptivo a las nuevas tecnologías, al arte, ¿no? Algo de esto decía también Cecilia hace un rato, y sobre todo de la función que cumple el arte, ¿no? Con esto que vos mencionabas de las invenciones, ¿no? Entonces es necesario por ahí que el psicoanálisis se haga receptivo de eso, pueda tomar un poco, pueda aspirar a algo de eso, que es un poco lo que Lacan toma en la última enseñanza a partir de la lectura detenida del escritor James Joyce, ¿no es cierto? Aunque ya hay otras referencias también en Lacan, por ejemplo Marguerite Duras, ¿no? En el libro pongo un ejemplo que me pareció bastante conspicuo, que es de un bailarín israelí, ahora que estamos de bombazo en bombazo, pero este bailarín inventó una danza, luego de haber vivido una situación muy crítica en su cuerpo, ¿no? Es una danza que lleva una técnica muy particular, que la llama gaga, a partir de un dejar caer el cuerpo, ¿no? Es un trabajo que realizó de entrada, digamos, un colega nuestro, ¿no? Juan Manuel Eulogio, pero yo lo retomé para mi libro porque he retomado muchas cosas de mis trabajos participando de carteles y también dentro de mi seminario, ¿no? Seminario de la Escuela de la Orientación Lacaniana, seminario diurno, que vos conocés muy bien porque has estado ahí también presentando tu clínica. Incluso también podemos ver expresiones de artistas impresionantes como Yayoi Kusama, ¿no? Ustedes saben que Yayoi Kusama es una mujer que sufre una psicosis, ha tenido crisis muy importantes, de hecho habita enfrente de una clínica psiquiátrica y entra y sale, pero lo maravilloso de esta artista es haber inventado, a mi modo de ver, ¿no? En mi lectura, un agujero, ¿no? Es decir, ella armó magníficas instalaciones artísticas para poder hacer existir un agujero, ¿no? Entonces ahí tenemos el problema de las invenciones. Como vos dijiste, bueno, hablaste de los cuerpos, lo que son las zonas erógenas, sí, pero no es tan fácil concebir lo que es un agujero.
Y Lacan se devana los sesos en la última enseñanza para tratar de conceptualizar qué sería un agujero, ¿no? Y para algunas personas, concebir un agujero tampoco es muy fácil, ¿no? Y hay sujetos que arman maravillosas invenciones para tratar de hacer existir un agujero. Por ejemplo, Kusama en esas instalaciones logra habitar agujeros, ¿no? Por ejemplo, tiene esa famosa habitación Phallis Field, ¿no? Que es la habitación de los falos, que es una habitación llena de penes, así bien mullidos, de este tipo de goma espuma, y ella ahí adentro, ¿no? ¿Qué es lo que ella dice? Que ella puede concebir solamente de esa forma los falos porque no los podría tolerar adentro de su cuerpo. Entonces, ¿cuál es el agujero? No es la vagina. El agujero es toda esa instalación, ¿sí? Eso me parece magnífico. Magnífico. ¿No? Y creo que el psicoanálisis tiene que aprender de esas invenciones, ¿no? Uno, el bailarín que inventa esta danza, en parte es como un saber hacer con la caída, ¿no? Exacto. Exacto. Como eso, que es lo que se le debe de tornar mortificante en su propia vida, encontró un modo de darle un tratamiento y encima hacerlo pasar al campo de los otros. No quedar Exacto. Solo con eso, ¿no? Me parece muy interesante. Y este modo de poder localizar a partir de una instalación la posibilidad de que algo pueda estar, ¿no?, ahí, a condición de que eso no esté adentro, pero arma una adentro y una afuera. Y eso también es importante, ¿no? Me gustó cómo lo traías. Pero no quiero dejar de preguntarte acerca de el cuerpo, el amor y la sexualidad en esta época. Algo breve. Bueno, esa pregunta no se podría haber hecho siglos atrás, ¿no? ¿Por qué? Porque no había esa pregunta, no había esa discordancia. El amor, la sexualidad y el cuerpo eran algo que iban de la mano, efectivamente. Ahora, bueno, un poco en el libro tomo la dimensión del amor desde lo que Lacan llamaba valentía ante fatal destino, ¿no? Es una frase conocida en Lacan, se ha trabajado bastante, pero yo tomé la idea de fatum, de fatalidad, ¿no? Los estoicos decían que había que amar la fatalidad, digamos, que amar el destino que se tiene, de alguna manera. Bueno, yo creo que en este tiempo hay algo del amor que no se tolera, en el punto donde se supone que eso puede llegar a imprimir algún tipo de destino en la vida de uno, y no se permite, de alguna manera, pensar que haya un destino en uno, ¿no? Que pensar que pueda haber una fatalidad que venga del lado del amor. Y tomo el costado del amor, todo lo contrario de lo que decíamos antes, ¿no? Por eso de alguna manera voy terminando el libro con eso, porque ya no es el tema de la caída, sino cómo el cuerpo de alguna manera puede ser más leve, ¿no? Es decir, cómo puede incluso hasta flotar, ¿no? Como cuando se dice, estoy enamorado, estoy flotando, ¿no? Estoy en el aire. Sí, eso es una metáfora un poco romántica y demás, pero también el cuerpo puede hacerse más leve con un elemento que no es solamente el objeto, que es lo que hace a la gravedad, sino que es el significante, ¿sí? Es decir, las palabras. Y cómo esas palabras marcan a alguien, ¿no? Para hacer, esto sí lo puedo contar porque está bastante desfigurado. Hay una mujer que he visto durante un tiempo, aplastada, ¿no? Muy deprimida, muy melancolizada, muy tomada por los ideales familiares, los imperativos familiares, siempre furgón de cola de su familia, siempre la segunda de su familia, porque su hermana era la primera, era la que brillaba. Y en un determinado momento viene hablando y hay una palabra que no le sale en castellano, le sale en portugués. Bueno, yo le repito esa palabra misma en castellano. Y me dice,
pero esa palabra así me hace doler, me hiere, ¿no? Me resulta muy violenta. La palabra es esta en portugués, ¿no? ¿Así? ¿Y qué tenía esa palabra? Bueno, resulta que esa palabra la remitía a su infancia en Brasil, en donde había algo de la lengua portuguesa, nosotros diríamos la langue, ¿cierto? Lo llama Lacan todo junto, la lengua, el laleo, ¿no? Había algo de esa lengua que marcaba su cuerpo, dando una especie de caricia, ¿no? Y en esa caricia había algo de la voz femenina que ella no recordaba que estaba registrada en esas marcas, en esa superficie del cuerpo. Cuando ella dice esto, adquiere una vivificación notable, ¿no? El análisis cambia de una manera importante y ella empieza a establecer esa diferencia. Hay algo de la familia, lo familiar, de este país, de esta tierra, y demás, que arrastra el lenguaje, que ella la aplasta. Pero hay algo de un registro de las marcas que no recordaba ella que tenía, que es un poco lo que trae el sonido de la lengua portuguesa, para decirlo muy rápidamente acá, que a ella le acaricia el cuerpo, ¿no? La eleva, le hace vivir, ella dice, me hace vivir el amor, ¿no? Había algo del amor ahí. Me gustó esto de la palabra que hiere, ¿no? Que también es un nombre de la interpretación, como ahí el analista haciendo equivocar y perturbando algo, ¿no? De lo que estaba del lado, vamos a decir, usando tus palabras, del lado de la gravedad, del lado de la gravedad, de lo opaco, de lo mortificante, como a partir de una intervención pasamos al lado de la levedad, ¿no? Más del lado de una palabra, de una marca que despierta, como hay algo de que al separar, ¿no? Y activa otra cosa, esas marcas más de lo vivo. Me gustó, porque también eso es un modo de poder pensar que se hace agujero, ¿no? De otra manera, ¿no? Porque eso también es agujerear. La marca de lo vivo, exactamente. Eso, sí. Emilio, nos hemos quedado sin tiempo, un gustazo haber muchas conversado. Muchas gracias, Ariel. Y gracias por la invitación. Estamos en contacto y el libro lo pueden conseguir entrando en las redes y en las mejores librerías del país. Un abrazo y saludos a todos. Hasta la próxima. Psicoanálisis en el aire, un lugar de conversación con psicoanalistas sobre los síntomas, angustias, inhibiciones y fanatismos que marcan la subjetividad de nuestra época. Por AM 1390, Radio Universidad.